Hola amigos y hermanos, ¿cómo estáis todos? Espero que estéis bien dentro de las circunstancias que tenemos. Hoy quiero hablar del libro de Mormón. El libro de Mormón es la palabra de Dios. Quiero empezar testificando de que yo sé por el poder del Espíritu Santo que el libro de Mormón es verdadero, que fue escrito por profetas en la antigüedad, iguales a los de la Biblia, que recibieron revelaciones y manifestaciones de Dios y lo registraron en un libro que ha llegado a nuestros días por el poder y la autoridad de Dios a través de un profeta moderno. Es un libro poderoso, es un libro maravilloso, y junto con la Biblia testifican de que Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo, nuestro Redentor. Quiero testificar con todo mi amor y poder que sé que estas cosas son verdaderas. Y quisiera invitar a todos los que no lo han leído a que lo lean, a que lo vean por sí mismos, que no escuchen opiniones de los demás, sino que piensen por sí mismos y pongan a prueba el desafío de leer el libro de Mormón igual que la Biblia. La Biblia se puede leer y saber que es un libro inspirado, que es algo más que un cuento, un relato, una novela, que es la palabra de Dios. Con el libro de Mormón pasa lo mismo. Podemos saber, porque podemos sentir en nuestro corazón y en nuestra mente que las palabras que ahí están escritas son palabra de Dios. Son palabras inspiradas que nos dan fuerza, capacitación y conocimiento para comprender el propósito de nuestra vida y cómo podemos estar más cerca de nuestro Padre Celestial. Me gustaría invitar a todos los que ya lo han leído y saben que es un libro verdadero a que lo compartan en los comentarios, que por favor pongan en su comentario su testimonio del libro de Mormón. Y los que no lo han leído, por favor que lo lean. En la página de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días encontrarán toda la información para recibir un ejemplar gratis, sin ningún problema y sin ningún compromiso. Además de ser la palabra de Dios, el libro de Mormón es un libro histórico, al igual que la Biblia. Cuenta una historia dentro de un contexto histórico y que podemos comprobar y corroborar. Muchos críticos hablan de que esto no es cierto, que su origen es incierto y que sus hechos no están probados. Nada más lejos de la verdad. Los hechos del libro de Mormón están corroborados por la historia y por la arqueología. Cuando nos atacan muchas veces se hace en base a críticas o a prejuicios que no tienen una solvencia o una realidad histórica. Por supuesto hay muchas cosas por probar y por supuesto hay muchas cosas que comprobar como con la Biblia, ¿no? Hay cosas probadas y cosas que no están probadas. Pero yo he publicado muchos artículos que prueban y este es uno de ellos. Porque piense que el libro de Mormón se publicó en 1830, mucho antes de que empezara la arqueología en la propia América. No se sabía absolutamente nada de arqueología, de historia de los pueblos centro y suramericanos. Solamente conocían algunas tradiciones de los indios de las praderas y lo que está en el libro de Mormón no tiene nada que ver con los indios, por lo menos culturalmente, ¿no? Todo lo que se narra es muy diferente a lo que se conocía de los indios originales de Estados Unidos porque se publicó, como ya saben, en Nueva York. Siempre es la pregunta que yo digo importante. Cuando se publica el libro de Mormón en 1830, ¿qué se sabía de las cosas que se narraron en el libro de Mormón? Porque el libro de Mormón es muy osado, es muy atrevido, da muchos detalles que se han podido ir comprobando después de su publicación. Si uno intenta inventar o imaginar un libro, lo que intentará también es camuflar todos los posibles descréditos que pudiera tener, daría vaguedades y rumores y no daría ningún detalle concreto. Sin embargo, el libro de Mormón es ampliamente conocido por dar detalles y dar cosas que en ese momento nadie conocía, pero que luego, siglos después, años después, se han ido comprobando. Yo he publicado varios artículos y aún voy a publicar muchos más, de que prueban la veracidad del libro de Mormón como una pieza histórica, no como un invento del siglo XIX, sino como una pieza histórica. Por ejemplo, las tradiciones mayas, que recogen los primeros misioneros católicos que fueron a predicar el Evangelio del cristianismo del siglo XVI a los indios mayas. Los indios mayas tenían varias tradiciones que corroboran la historia del libro de Mormón. Por ejemplo,
en sus tradiciones que sus antepasados habían venido del Oriente en barco, justo como narra el libro de Mormón, atravesando el mar. Y había muchas costumbres y tradiciones de los mayas que eran tradiciones cristianas, que los propios sacerdotes católicos se sorprendían, como el bautismo. Ellos practicaban el bautismo, que significa en lengua maya literalmente nacer de nuevo, exactamente igual que nosotros lo conocemos y que está en la Biblia, ¿no? También los guerreros, ¿no? Se creía hasta 1948 que se descubre Bonampak, que el pueblo maya era un pueblo pacífico, tranquilo, porque la historia sí lo demostraba hasta ese momento, pero cuando se descubren los frescos de Bonampak, se ve un pueblo guerrero y cruel y con prácticas muy duras y muy violentas, ¿no? Tal como narra el libro de Mormón de sus guerras, sus batallas y su violencia. Y sobre todo fechas también. Narra la primera fecha de guerras y batallas que coincide con las guerras finales del libro de Mormón del siglo IV. También he publicado sobre las calzadas que construyeron, que en el libro de Mormón se hablan específica y claramente, y solamente en toda la historia de la humanidad. Quizás haya otras comparables con las carreteras mayas, como son los caminos romanos, ¿no? Las calzadas romanas son las únicas comparables a las calzadas mayas, ¿no? Qué osadía hubiera sido, ¿no? Publicar en 1830 ese tipo de caminos y calzadas que luego se han encontrado solamente en Mesoamérica, ¿no? En fin, hay muchos y más que voy a comunicar. Este artículo de hoy va a ser más cortito, pero es un añadido más a las pruebas de la veracidad histórica del libro de Mormón. Es una pequeña pieza más del puzzle que se va formando poco a poco, como siempre he dicho. La historia del libro de Mormón lo forman pequeñas piezas de puzzle o pequeñas teselas de un mosaico que poco a poco, colocadas en su sitio, van dando una imagen perfecta de lo que es. Por ejemplo, en el libro de Mormón, en la época de la muerte de Jesucristo, se produjeron unos hechos terribles que conmocionaron toda la geografía física del territorio de los nefitas y los lamanitas. Se produjeron una serie de cataclismos coincidiendo con la muerte de Jesucristo que cambiaron completamente la faz de la tierra, ¿no? Y se citan concretamente en Tercer Nefi 8, versículos 9 y 14, entre otras muchas cosas que pasaron, dice: y se hundió la ciudad de Moroni en las profundidades del mar, y sus habitantes se ahogaron. Y se hundieron muchas grandes y notables ciudades, y muchas se incendiaron, y muchas fueron sacudidas, hasta que sus edificios cayeron a tierra. Por lo tanto, vemos que hubieran muchos desastres, entre ellos algunas ciudades que se sumergieron bajo del agua. Qué curioso, ¿no? Hay una ciudad encontrada en los años 90 por un buzo arqueólogo que se le dio el nombre de Samabag, está en un lago en el centro de Guatemala, conocida por Samabag, pueden buscarla, aunque voy a poner un artículo en los comentarios también donde pueden ver hasta un vídeo y las fotos con más detenimiento. Y pueden ver que precisamente esta ciudad testifica de que hubo un gran cataclismo y que esa ciudad se hundió, se sumergió en el agua y probablemente, como ahora leeremos, sus habitantes desaparecieron y fueron consumidos. Como decía, esta ciudad fue encontrada en los años 90, aquí pueden ver algunas fotos. Estos son los restos, era una ciudad no muy grande, pero tallada con maestría, con grandes piedras, con cerámica, con trabajo de alta calidad, aunque era una ciudad, como digo, pequeña, y podemos ver además precisamente que en principio era una pequeña isla en un lago que estaba al nivel de la tierra y posteriormente se hundió de forma catastrófica y quedó sumergida bajo del agua. Y fue encontrada por este buzo en los años 90 y está siendo estudiada como una ciudad maravillosa bajo del lago. Pueden ver aquí, aunque ya digo que luego lo pondré en los comentarios y pueden verlo más tranquilamente, pero era una ciudad espléndida con madera perfectamente tallada y de una gran habilidad.
Además del hecho de que hay una ciudad sumergida bajo el agua, como narra el Libro de Mormón, es la cronología. Esta ciudad dice que está datada entre el año 200 a.C. y el 200 después de Cristo aproximadamente. Los acontecimientos que narra el Libro de Mormón sucedieron en el año 34 de nuestra era, por lo tanto coincidiría también no solo el hecho, sino la cronología. Dice así la historia. Hace unos 2000 años aproximadamente, al sur del lago había una pequeña isla donde estaba situado el sitio de Samabaj, una pequeña aldea maya que se sumergió misteriosamente casi como en un apocalipsis, justo como describe el Libro de Mormón. Estuvo conformada por 3 grupos principales. Muros bien tallados, parece haber sido un área ocupacional, formada por 8 estructuras, de las cuales 2 son paralelas, y al este de la primera estructura se encuentra una estela bien pulida. Y tercero, el grupo más grande posee una escalinata y está a las afueras del grupo habitacional. Las teorías que se barajan sobre este apocalipsis maya, que le llaman, o Atlántida maya, que le llaman también, dice que fue una repentina inundación que pudo haber sido provocada por una tormenta, lo dice el Libro de Mormón, o una erupción volcánica que hizo que el agua subiera. También el Libro de Mormón da a entender que temblar la tierra puede ser una erupción volcánica, o un deslave o terremoto gigantesco que pudo haber subido la marea. Por lo tanto, vemos que en todos los hechos queda probado de que esta ciudad corrobora los hechos, los tiempos y la cronología del Libro de Mormón. Es una pequeña prueba, no es algo tan evidente. Los críticos dirán que no significa nada, que es una coincidencia, pero amigos, hermanos, tantas coincidencias no son posibles si no es un libro histórico y verdadero. Eso es algo importante. Es una prueba más. Ya he citado varias que he publicado y hay muchas más que voy a ir publicando, porque hay muchas más pruebas que demuestran la veracidad histórica del Libro de Mormón. Les invito, de nuevo, a leer el Libro de Mormón, a estudiarlo y a considerarlo con fe y con oración. El Libro de Mormón es la palabra de Dios. Testifica de la misión divina de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Es un libro verdadero, es un libro histórico y es la palabra de Dios. Por favor, léanlo, considérenlo y verán cómo ilumina su mente y fortalece su testimonio de que tenemos un Padre de los cielos que nos ama y que nos ha permitido venir a esta tierra con un sabio propósito. Y tenemos que descubrir ese propósito y aprovechar nuestra vida para que sea maravillosa como es, a pesar de todas las pruebas. Que Dios les bendiga.